Perfecto. Bien, hermanos, como lo solemos hacer, vamos a ver la clase. Al final, si hay preguntas, las resolvemos. Y hoy vamos a entrar ya con el capítulo 4. Capítulo 4. Déjenme ver si me resulta la tecnología. Ahí están viendo ustedes, ¿verdad? Sí. Perfecto. Gracias. Bien, capítulo 4, contentamiento, la cura del déficit. Hemos hablado ya de estos términos, así que espero que sean familiares en general. Y este es el capítulo entonces en que vamos a estar hablando de esto específicamente. Em, un asunto que ya hemos ido aprendiendo y que sabemos por la experiencia, ¿cierto? Es que nosotros vivimos en una sociedad de consumo. Y la realidad de esta sociedad de consumo es que precisamente la valoración de las personas la hacen por lo que alcanzan, por lo que alcanzan materialmente, ¿cierto? Por sus bienes, por lo que ellos pueden comprar, por así decirlo. Entonces, déjeme poner acá. Contentamiento, ¿cierto? Los antecedentes que tenemos entonces respecto de esto es que las personas en general hacen una medición de la calidad de vida, como dice la presentación, con frecuencia. ¿Se asocia a qué? A los niveles de consumo de bienes y servicios que un país demanda. Eso en términos generales, el pastor en el libro da una explicación un poquito más amplia, no tanto tampoco, pero explica cómo los países en general, en su economía macro, por decirlo así, miden así la calidad de vida. Y eso supone un fuerte énfasis a cómo nosotros también vamos a manejar nuestra propia economía, ¿no? Lo que es cierto, y yo creo que ya hemos aprendido de forma clara, es que endeudarse hoy, tal como dice la presentación, es comprometer qué cosa, los ingresos del futuro, porque cuando nosotros accedemos a este tipo de deuda, ¿cierto? O cuando nos endeudamos, estamos gastando dinero que no tenemos, ¿ok? Y, y es así que aparece el tema del financiamiento, ¿sí? Aquí una nota literal dice, el financiamiento es arriesgado porque nosotros no controlamos el futuro y ni siquiera el presente, como a veces suponemos, ¿cierto? Entonces, endeudarse en el fondo en muchas cosas que a veces no lo merecen, es un alto riesgo por esto, porque nosotros, hermanos, hoy podemos tener una buena condición, ¿cierto? Hoy podemos nosotros eh, tener los recursos necesarios, por ejemplo, para poder financiar una deuda, pero lo cierto es que ignoramos cómo va a ser el futuro. Entonces, desde ese punto de vista, es normal. Ahora, es normal, incluso muchas veces para nosotros, tener deudas, ¿cierto? Y podemos endeudarnos en cosas como la vivienda, los autos, los mobiliarios, las vacaciones, incluso. Y en ocasiones, hasta, dice el autor, en el año escolar de nuestros hijos. Para muchos es natural vivir de esta forma. La pregunta, ¿cierto?, que subyace a esto es ¿por qué es normal? ¿Cierto? ¿Por qué no lo consideramos algo extraño? Y es precisamente porque eh, tenemos esta raíz de la cultura del déficit. O sea, la raíz de esto, más bien dicho, es la cultura del déficit. Déjeme ver si tengo otra presentación aquí. Bueno, sí. Ahora vamos a ver también en este concepto que tiene el autor, ¿no? Ahí sí. Respecto de este déficit o deuda, ¿cierto?, que predomina en nuestros días y que el mismo Señor Jesucristo advirtió en Lucas 12:15, ¿cierto? Su vida no consiste en los bienes, o más bien, la vida no consiste en los bienes que nosotros poseemos. Estamos hoy, amados hermanos, tal vez en una de las etapas más materialistas, ¿cierto?, de la vida, y cómo se nos enseña en general que es una buena vida, ¿cierto? Entre más materialismo parece que es mejor, más es mejor. Y esto se desconecta, ¿cierto?, de una situación
más bien de la situación actual que cada uno de nosotros puede llegar a tener. La mayoría cree, dice el autor, que ese descontento, o más bien lo descontento que podemos llegar a estar, se va a resolver precisamente con adquirir más cosas, ¿sí? Y, y esto, para poder adquirir más cosas, principalmente se ve favorecido por dos cosas, ¿ok? Aquí, ¿cuáles son los facilitadores? Le puse yo la oferta financiera. ¿Y a qué nos referimos con esto? Es que es básicamente la oportunidad de crédito. No sé si a ustedes les pasa, pero no hay una semana en que no a veces te llaman por teléfono o correos que decir, te llenan de correos ofreciéndote precisamente estas ofertas financieras, que en el fondo quieren prestar dinero, ¿cierto? Y muchas veces nosotros accedemos a dichas ofertas financieras producto, ¿cierto?, de una falta de disciplina en las finanzas. Y el otro facilitador, podríamos decir, es precisamente la publicidad. Porque, ¿qué hace la publicidad? Nos vende cosas, nos hace, nos vende el engaño, ¿cierto?, de adquirir cosas que no necesitamos, ¿ok? Y son cosas que no necesitamos, que no podríamos pagar hoy en día. Entonces, ¿qué hacemos? Nos endeudamos. Tristemente, yo sé que no somos la excepción. Y entonces lo que termina haciendo la publicidad en gran medida, ¿cierto? Es formar un tipo de consumidor que es materialista, que está siempre insatisfecho y que tiene la inclinación de endeudarse eh, cada vez más, ¿ok? Cada vez más. Aquí lo último no es tanto un facilitador, donde dice compensación de ausencia, sino que aquí es como una especie de círculo, ¿no? Donde, por ejemplo, nosotros los padres queremos darle a nuestros hijos eh, un mejor pasar, mejores cosas que las que nosotros hubiésemos tenido en esta vida. Entonces, ¿qué hacemos? Trabajamos más, pero ese trabajar más implica menos tiempo para la familia. Y ahí se cae en esta trampa de compensar. ¿Y cómo compenso yo la falta de tiempo que tengo con mis hijos? Muchas veces con cosas materiales. El autor no lo menciona, pero yo también pienso que este principio de compensación es útil también en el tema del matrimonio. Como ya no tenemos tiempo para el matrimonio, para conversar, tenemos la tendencia a arreglarlo, o pretender arreglarlo más bien, con regalos, ¿cierto? Con presentes. Y si ustedes se dan cuenta, esto genera un comportamiento que se va replicando. Entonces, si nosotros como padres le enseñamos a nuestros hijos que, bueno, producto de que estamos tan endeudados, tenemos que trabajar tanto para darles una mejor vida, entre comillas, lo que ahora vamos a tener que hacer es compensar con regalos, y eso a su vez va formando a los niños. ¿Se dan cuenta cómo es un círculo vicioso todo esto? Del cual tenemos que ser conscientes en la medida, ¿cierto?, que a cada uno de nosotros ya nos está afectando. Yo creo que todos, cada uno de nosotros, esto ya nos, en distintas medidas, por cierto, nos debe afectar. Tenemos que ser honestos, tenemos que pedirle al Señor nos ayude para poder ir corrigiéndonos con su ayuda. Ahora, tal como dice el título de este capítulo, el contentamiento o la cura, ¿cierto? El contentamiento es la cura del déficit. Entonces hay una cura, ¿cierto? Es la cura necesaria. ¿Cómo podemos, dice el autor, cómo podemos entonces combatir el materialismo y el descontento que genera el déficit y finalmente la deuda? Y un pasaje que también he tenido la bendición de compartir en alguna oportunidad con ustedes es precisamente Filipenses 4, 10 al 13. Deme un segundo para ver si se lo puedo compartir. Aquí está. Filipenses 4, 10 al 13. Dice así el texto. Me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin han reavivado su cuidado para conmigo. En verdad antes se preocupaban, pero les faltaba la oportunidad. Ahí se me olvidó borrar esa A. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad.
en todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a estar volviendo a ese pasaje, yo creo, que hay un análisis necesario que tenemos que hacer a la luz de lo que estamos hablando. No sé si usted lo sabe, pero Pablo escribe a los filipenses desde la cárcel, ¿ok? Y si bien eh, se desconocen, o más bien se piensa que no estaba en las peores condiciones, pero eso no quita de que él hubiese estado encarcelado. Y es llamativo, ¿cierto? Porque esta carta, eh, el apóstol Pablo en 12 ocasiones habla de gozo o regocijo. Entonces se le llama la carta de la gratitud. Y eso ya nos dice algo, ¿cierto? De hecho, hay, por ejemplo, en particular, esta carta nos enseña en ese sentido de que Pablo es un ejemplo de que su condición de estar encarcelado no afectaba para nada su ministerio, en el sentido de que él no se dejaba deprimir por esa situación, porque entendía algo que vamos a ver más tarde en este mismo capítulo, que Dios es soberano. Entonces, eh, este pasaje, ¿cierto?, muestra que es posible, ¿cierto?, estar contento en cualquier situación. Pablo nos muestra eso. Lo que acabamos de leer es un poco eso. Independiente de nuestras circunstancias, podemos estar contentos. De hecho, la palabra que se utiliza acá, la palabra griega es autarques, que significa independiente de circunstancias. Es decir, que sin ninguna ayuda o soporte necesario se puede estar bien. En otras palabras, no se necesita lo externo para tener paz interna. Se habla también de que hay naciones que pueden llegar a un grado de economía autártica, dice el autor. Y eso quiere decir que no sé qué tan posible será. Los que saben más de estos temas a lo mejor pueden aclararlo, pero el concepto es que como los países tienen economía autárquica, no se ven afectados, digamos, por la economía exterior. Ahora, yo desde mi ignorancia, en un mundo globalizado como el actual, no sé cuántas naciones tendrán esta capacidad. Puede que haya alguna por ahí, o algunas cuantas, no lo sé. Pero el concepto es ese. Independiente de las circunstancias, yo puedo estar en paz, puedo estar tranquilo. ¿Significa esto, amados hermanos, que en la crisis vamos a estar felices? No necesariamente, pero significa que sí podemos estar tranquilos en medio de las situaciones difíciles. Significa que nos vamos a reír con la adversidad y tal vez cuando quedamos sin trabajo, cesantes, cuando estamos endeudados, no, precisamente no, pero que podemos estar confiados y que la situación no llega a alterarnos, no al menos de modo significativo. Puede alterarnos, pero no de modo significativo. Una buena definición que nos brinda el autor dice, en otras palabras, el contentamiento en el ámbito financiero es estar en paz con el nivel de socioeconómico en el que Dios nos ha colocado, luego de hacer nuestro mejor esfuerzo para avanzar en la vida sin descuidar los llamados de Dios. ¿Notó qué interesante la definición? Se la vuelvo a repetir. Dice, el contentamiento en el ámbito financiero es estar en paz con el nivel socioeconómico en el que Dios nos ha colocado. Yo creo que ahí fallamos mucho. No llegamos a estar en paz con lo que Dios nos ha dado. Muchas veces ahí tenemos la pretensión de adquirir más, de tener una mejor situación, de tener mejores cosas, como hemos dicho antes. Y como no tenemos el dinero para lograrlo, caemos en la deuda. Caemos en la deuda. Luego dice, ¿cierto? Obviamente hace un llamado al esfuerzo, pero sin descuidar el llamado a Dios. Yo también pienso que ahí muchas veces nos equivocamos. A veces sacrificamos mucho de lo relacionado con Dios por algunos pesos. Y eso es delicado, hermano. Debiésemos nosotros tratar de evitarlo siempre. Ahora hay un desarrollo que me gustó bastante que el pastor hace, que es precisamente respecto de las condiciones para el contentamiento. ¿Ok? Las condiciones del contentamiento basados en este mismo capítulo 4 de Filipenses, desde los versos 10 al 13. Así que voy de nuevo por esa fotografía. Estoy algo lento, hermano, con esto, ustedes me perdonan.
Eh, Aquí está. Son estas 4 razones que el pastor nos expone, basados en el capítulo que leímos antes. ¿Cuáles son las condiciones para el contentamiento, según el ejemplo que Pablo nos da en Filipenses? El contentamiento requiere confianza absoluta en el control soberano de Dios. Punto número 1. Punto número 2, el contentamiento requiere aprendizaje. El contentamiento requiere estar satisfecho con poco. Y 4, el contentamiento requiere total dependencia de Cristo. Vamos a comentar brevemente, ¿sí? En razón del tiempo, cada uno de estos apartados, teniendo siempre en consideración, hermanos, que es siempre recomendable, si ustedes pueden comprar el libro, conseguirlo, puedan leerlo, porque eso les va a entregar una mucho mejor idea de lo que estamos compartiendo hoy. El contentamiento requiere confianza absoluta en el control soberano de Dios. Y, y para eso, ¿cierto? Pensamos un poco en el verso 10. Me alegré grandemente en el Señor de que al fin se ha reavivado su cuidado para conmigo. Aquí podemos inferir ciertas cosas. Que los filipenses eh, constantemente o de forma constante, esa es la palabra, enviaban ofrendas al apóstol Pablo. Pero en algún punto, el texto no nos revela por qué, lo dejaron de hacer. Por eso él dice, me alegré grandemente en el Señor de que al fin se han reavivado su cuidado para conmigo. Y ahora él estaba recibiendo, sí, nuevamente ofrenda de parte de los filipenses para el desarrollo ministerial. Es llamativo, ¿cierto? Porque el apóstol Pablo no se queja con los filipenses. Le dice, no, ¿qué pasó? ¿Por qué no me siguieron apoyando? No, él ese vacío de apoyo, de apoyo a su ministerio no lo toma en cuenta, sino que se alegra de que se haya vuelto a activar, por así decirlo. Porque el apóstol Pablo estaba confiado en el Señor. Él sabía de que si los filipenses mandaban o no ofrenda, si mandaba o no determinada iglesia o no, eso no dependía ni siquiera de la iglesia en particular, porque él era un hombre de Dios y él dependía de Dios, ¿sí? Y eso creo que también nosotros a veces no logramos conectar bien respecto de la soberanía de Dios y nuestro aspecto económico, ¿sí? Tenemos que recordar que nosotros dependemos básicamente del Señor. Y hay algo interesante en algunos círculos evangélicos, ¿cierto? Se enseña que si tenemos carencia, eso es culpa de Satanás. Entonces, la enseñanza que eso conlleva es que tenemos que reprender la obra de Satanás para que nuestra economía sea eh, facilitada o liberada, entonces podamos nosotros vivir como reyes y príncipes que somos del Señor. Así piensan ellos. Pero eso es ajeno, absolutamente ajeno al testimonio de las Escrituras. Y por citar un ejemplo, ¿cierto? Muy conocido, el ejemplo de Job. ¿Usted ha leído ese libro? El primer capítulo, ¿cierto? Se menciona cómo se reúnen, ¿cierto? Los hijos de Dios, y entre ellos aparece Satanás. Y Satanás, para tocar la vida de Job, tuvo primero que pedir permiso. ¿Ok? Satanás no es un ser autodeterminado, está sujeto a la voluntad de Dios. Y eso debiese a nosotros traernos paz, porque no estamos dependiendo de si Satanás o no nos ataca o no. Nosotros dependemos básicamente y elementalmente de Dios. Y si Dios permite una estrechez económica, ciertamente nosotros debemos estar tranquilos, pedirle obviamente al Señor nos ayude, nos fortalezca, nos dé sabiduría, nos dé las opciones de poder salir de esa situación, pero no desesperarnos y menos, hermano, menos atribuirle a Satanás obras que él no puede hacer de mutuo propio, ¿sí? Porque es un ser bajo el dominio del Dios soberano al cual tú y yo servimos. R.C. Sproul nos ofrece una buena cita en este sentido. Dice, si existe tan solo una molécula rebelde en el universo, una molécula corriendo libre fuera del alcance de la soberanía de Dios, no podemos tener la más mínima confianza de que cualquier promesa que Dios haya hecho acerca del futuro llegue a cumplirse. En pocas palabras,
Si Dios no controla todo, no es confiable. Si Dios no controla todo, no es Dios. En ese Dios nosotros creemos, y el punto tal vez más básico y elemental es que Dios también está en control de nuestras situaciones financieras, queridos hermanos. ¿Qué va a requerir entonces el contentamiento? De que nosotros creamos en la soberanía de Dios y no hagamos esta especie de parcelación, donde sí Dios es soberano en muchas cosas, pero en mi economía no, y entendamos que Dios tiene control de todo, ¿sí? Incluida la economía, y podemos llegar a decir, como hay una buena frase acá, Señor, gracias por todo, por lo que me has dado, pero también por lo que me has quitado. Tú sabrás por qué, gracias. Así debiésemos nosotros orar, de esa manera nosotros debiésemos relacionarnos con Dios. El Señor nos ayude. Ese era el punto entonces respecto de el contentamiento requiere confianza absoluta en el control soberano de Dios. El segundo punto, déjeme para que usted lo recuerde y no se haga tan... El segundo punto, como leemos ahí, el contentamiento requiere aprendizaje. El contentamiento requiere aprendizaje. ¿A qué nos referimos con esto? El texto nos dice, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Em, ¿Cómo crees que alguien puede aprender a contentarse en cualquier situación? Precisamente sobrellevando la situación. ¿Cómo los deportistas mejoran sus marcas? Aquellos que corren, bueno, entre muchas otras cosas, me imagino, pero tienen que correr, tienen que saber correr una y otra vez. Precisamente son estas situaciones complejas las que van a nosotros enseñándonos a depender más de Dios. Y es una especie de entrenamiento, podríamos decir, al cual Dios nos somete para poder tener paz independiente de la circunstancia, porque como muy bien dice el apóstol, he aprendido a contentarme. Hay muchas cosas que nosotros tenemos que aprender, y una muy necesaria y básica es a contentarnos, tal como dice el apóstol, con cualquier situación en la cual Él nos permita vivir. Hay los momentos que desafían nuestro contentamiento, no son desdichas, ¿sí? No son desdichas. A veces nosotros pensamos y actuamos e incluso hablamos, ¿cierto? Como las personas que no creen en Dios. Eh, y una crisis económica verdaderamente puede ser una desdicha. Sin embargo, eh, nosotros los creyentes debemos ver estas situaciones difíciles como lecciones para aprender a que podemos estar satisfechos en el Señor, no solamente cuando las cosas están bien, sino también cuando a veces no van tan bien. Y ese aprendizaje, por eso el apóstol dice, he aprendido, requiere tiempo. Yo siempre hago este alcance, ¿no? Usted no va, ni yo tampoco, por cierto, no vamos a hacer, no vamos a aprender a tener contentamiento el domingo porque yo haga una oración por usted para que tenga este contentamiento. No es lo que el texto está diciendo. Está diciendo que es un proceso de aprendizaje y muchas veces cuesta arriba, en el cual tenemos que reconocer nuestro propio pecado y depender del Señor. Em, cuando, cuando nosotros nos sentimos inconformes con lo que Dios nos da, deberíamos arrepentirnos de esa actitud y pedir perdón y decir algo así, Señor, perdóname, porque a pesar de tenerte a ti, estoy descontento y me siento desdichado. El corazón piensa que necesita más, pero no es así. Si tenemos al Señor, tenemos un precioso y eterno tesoro. Lo tercero, lo tercero, vamos de nuevo ahí, el contentamiento requiere estar satisfecho con poco, ¿sí? Satisfecho con poco. Dice el apóstol Pablo, donde vamos a enfatizar y poner la mirada, que él había aprendido a estar contento, ¿cierto? Satisfecho en hambre y en escasez. Y en esta cultura en la cual nosotros vivimos hoy, esto es muy impopular, ¿cierto? ¿Quién podría llegar a estar, se vivir en pobreza, se vivir en prosperidad? ¿Quién podría estar contento o experimentar contentamiento cuando las situaciones de hambre y de necesidad es algo absolutamente ajeno a lo que nosotros conocemos hoy? Y el mismo apóstol Pablo
le dice a su discípulo Timoteo, a ver si lo encuentro acá, aquí, no, esta no es, espero haberla puesto, a ver, déjame un segundo, no, parece que no la incluí. Ah, sí, aquí está. En Primera de Timoteo 6:8. Primera de Timoteo 6:8. ¿Vos? Pero no la veo. Ahí está. Primera de Timoteo 6:8 y leemos, y si tenemos con qué comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Ese debiese ser lo que debiese ser primordial para nosotros. Como hemos dicho antes, producto de la cultura, producto del siglo en el cual vivimos, parece esto absolutamente ajeno. Surgen preguntas entonces, ¿cierto, amados hermanos? ¿Cómo podemos aprender a estar contentos con poco? ¿Qué es lo que tenemos que entender o desarrollar en nosotros para que podamos experimentar lo mismo que el apóstol Pablo en cuanto al contentamiento? Aquí voy a ser más breve y directo. En primer lugar, tenemos que distinguir los deseos de las necesidades. Logramos entender eso, ¿no? Una cosa es la necesidad de algo que es legítimo y algo distinto es el deseo, ¿cierto? Eh, es un deseo que no implica necesariamente una necesidad, ¿ok? Y aquí vamos a diferenciar probablemente, yo puedo necesitar hoy día, como me decía un hermano, pantalones, por ejemplo, pero no necesito pantalones Levi's, por decir algo. ¿Se da cuenta? O sea, ahí está una diferencia entre una necesidad y un deseo. Necesitamos todos alimentarnos, pero de hecho el autor lo menciona, tal vez en periodos de escasez económica, no va a alcanzar para comer carne, pero sí va a alcanzar para el pollo, por decir algo, que es un poco, bueno, ahora igual está bastante caro, pero por decir algo, ¿sí? Entonces ahí tenemos que nosotros establecer diferencia entre lo que es la necesidad y es el deseo. Lo segundo es parecido, y es que mis deseos no, no son, no son de más cosas, sino de mejores cosas. Y ahí probablemente se aplica el tema de las marcas, que está muy también enquistado en nuestros corazones, el del ser humano. Eh, es curioso, ¿cierto? Usted ve a estos muchachos que hacen lanzazos, que roban autos, y uno los mira cuando los atrapan y siempre andan con ropa de marca, ¿sí? Porque en el fondo de su corazón ellos han entendido que así es como logran destacarse entre sus pares, con mejores marcas. Pero eso es todo producto de la publicidad, hermano. Es todo producto de la publicidad, eso no es realidad. Y en nosotros, que no somos delincuentes, por cierto, también muchas veces ese tipo de pensamiento se nos llegan a infiltrar. En tercer lugar, debemos de entender que Dios ha prometido suplir nuestras necesidades y no nuestros deseos, como dice Mateo 6, 32 y 33. Esto es fundamental, hermanos. También he tenido la oportunidad de predicar y compartir este pasaje. Dice, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas, pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Un texto también de mala interpretación, porque muchos dicen, busca el reino de los cielos y todas las cosas se te serán añadidas. Pero, ¿cuál es el problema? Que piensan que en todas esas cosas añadidas están incluidas, por ejemplo, cosas materiales, económicas, mejores autos, mejores casas, piscinas o lo que tú quieras. Sin embargo, cuando nosotros vamos al texto, nos damos cuenta de una gran realidad, y es que todas esas cosas de las cuales el Señor venía hablando no son sino la vestimenta y la comida. Esas son todas esas cosas. Vale decir que nosotros buscando el reino de los cielos, no es que se nos garanticen todo tipo de cosas materiales, sino
específicamente las cosas que necesitamos para nuestro sostén, ¿sí? Dios, amados hermanos, y creo que la mayoría de nosotros somos testigos de eso, están llenos de amor y misericordia, y tiene tanta gracia que casi siempre nos da más. Amén. Pero el punto creo es que si nos diera menos, eso no debiese afectar nuestra gratitud. Amén. Eso no debiese afectar nuestra gratitud hacia el Señor. Cuarto, el contentamiento requiere total dependencia de Cristo. Amén. El contentamiento requiere total dependencia de Cristo. Y ahí viene el famoso versículo Filipenses 4:13, ¿no? Donde dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para tener esta fortaleza, y aquí cobra significado este texto, ¿cierto? Cuando vamos, ¿cierto?, al pasaje y lo vemos en su contexto. Esa fortaleza precisamente tiene que ver con estar en el Señor. No es una fortaleza de otra naturaleza, sino que proviene al estar en el Señor. Y nosotros siempre miramos ese texto y ponemos el énfasis en nosotros. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece a mí, Dios me fortalece, yo soy capaz, poderoso, pero el asunto del texto no está tanto ahí, que eso viene a ser una consecuencia de que estamos en Él. Y eso nosotros también tenemos que aprenderlo. Es decir, que si estamos en Él, las cosas materiales van a tener su justa valoración. No van a tener una valoración engañosa. Entonces, si las cosas materiales dejan de tener esa valoración engañosa, probablemente vamos a ser mucho menos asiduos a endeudarnos para comprar cosas que no necesitamos. No sé si logro expresarme con claridad. Dice, para estar contentos con poco no es humanamente natural. ¿Sí? No es humanamente natural. Nuestras inclinaciones egoístas y materialistas nos conducen a la queja y al descontento con mucha facilidad. Y aquí viene la diferencia. Pero Cristo en nosotros, hace posible que nosotros podamos llegar a estar contentos con poco. No es una obra propia, es una obra de Dios en cada uno de nosotros, amados hermanos. Y seguimos avanzando y vamos al tema del contentamiento en la práctica. Contentamiento en la práctica. Déjeme ver si tengo... No me ha ido tan mal con esto de la presentación, creo. Le sale mejor a José Lisi, pero bueno. Contentamiento en la práctica. Aquí tenemos algunas preguntas dignas de considerar, hermanos, que tienen básicamente relación con cómo nosotros consumimos, ¿cierto? Consumimos, me refiero a cómo nosotros compramos. Y hay dos aspectos básicos que el autor menciona. Uno es las compras y lo segundo es la crianza de nuestros hijos. Son los dos aspectos que él aborda. Este es el aspecto de las compras, ¿no? Y algunas preguntas que nosotros debiésemos hacernos. Obviamente, hermanos, alguien puede decir, pero pastor, eso no está en la Biblia. Esto no es algo que nosotros encontremos literal. Y hay muchas cosas que nosotros no vamos a encontrar literalmente en la Biblia. Sin embargo, en la sabiduría que el Señor nos da a través de la palabra, sí hay muchas cosas que podemos implicar. ¿Ok? Entonces, es un poco lo que se está haciendo con esto, ¿no? Porque alguien podría decir, pero eso es algo que inventó el pastor Héctor o algo así, pero esto se desprende de sabiduría que Dios nos da eh, para hacer un mejor uso, ¿cierto?, de lo que Él mismo nos ha dado. Entonces, la primera pregunta, ¿necesito lo que voy a comprar? ¿Necesito lo que voy a comprar? Y aquí tenemos que retroceder un poco para hablar precisamente de que nosotros no somos dueños de los recursos, sino que somos, ¿se acuerdan? Mayordomos, mayordomos. Entonces, el mayordomo resiste las inclinaciones internas de avaricia y externas de la publicidad y del grupo, ¿cierto?, que domina. Por supuesto, siempre con una visión equilibrada, ¿cierto? No estamos hablando de si vamos a ir al cine o no, o si vamos a comernos un helado o no, no, estamos hablando de compras que pudiesen necesariamente afectar nuestro panorama económico. Pero esa es la primera pregunta, ¿cierto? ¿Necesito lo que voy a comprar? Y la siguiente pregunta, tal como decía ahí la presentación, segunda pregunta,
es ¿por qué lo necesito? ¿Sí? Primero, necesito lo que voy a comprar. Lo segundo, ¿por qué lo necesito? ¿Sí? ¿Es por avaricia o por presiones externas? ¿Cierto? Cuando uno es más joven suele tener esto, ¿cierto? Que espero que no se perpetúe, y es de precisamente estar preocupado de la ropa, de cosas como esa, por la presión social de los amigos. Ahora eso suele mantenerse, pero toma otras variantes. De eso tenemos que cuidarnos, hermano. Y es válido que entonces que nosotros nos cercioremos, ¿cierto?, de que estamos comprando por las razones correctas. Además, es frecuente que confundamos deseos con necesidades. Eso ya lo hablamos. Y una tercera pregunta, ¿no? ¿Sí? Es precisamente si lo necesitamos. Si lo necesitamos, necesitamos ahora esto que, que queremos comprar, lo necesito ahora, o podría definitivamente ser algo que se podría aplazar. Esto, por ejemplo, ¿qué nos podría mostrar? Si yo, por ejemplo, adquiero algo ahora, pero que no necesito ahora, muestra impaciencia y muestra falta de dominio propio. ¿Ok? Comprar cosas antes de tiempo muestra esas dos cosas. Posible, dice, dilatar la compra de un auto, dice incluso un par de zapatos, o renovar el computador o el celular, porque no es algo que te apremie, ¿sí? Y ahí lo que se muestra, porque es algo que necesitamos, ¿cierto? Pero lo que se muestra un poco el dominio propio y también a tener más paciencia. En general yo creo que todos carecemos un poco de eso. Y por último, si hay una alternativa más económica de lo que estamos comprando. Eh, ¿Y por qué dice esto el autor? Principalmente porque a veces nos dejamos llevar por el tema de las marcas, ¿sí? El tema de las marcas y, y tiene que ser determinada marca porque si no es esa marca no sirve, no es útil. Y no siempre no siempre hay una relación marca-calidad, ¿sí? Entonces tenemos que también cuidarnos porque otra vez eso está muy de la mano con el tema de la publicidad. Em, Antes, al plantearnos estas preguntas, nos protegemos de ser guiados por impulsos materialistas. Eso es lo que buscan esas 4 simples preguntas que se las voy a poner de nuevo acá. Si usted después las quiere repasar, van a quedar también en YouTube. ¿Necesito lo que voy a comprar? ¿Por qué lo necesito? ¿Lo necesito ahora? Y si hay una alternativa más económica. Eso es muy relevante, hermanos. Am, el último punto es estar contentos criando a nuestros hijos. Estar contentos, el contentamiento en el criado, en la crianza de los hijos, bien digo, perdón. A ver si encuentro acá. La crianza de los hijos, ¿cierto? Aquí el pastor Héctor exhibe 4 puntos. Primero, que tenemos que ser agradecidos, que tenemos que comprar bíblicamente y que nosotros también dirijamos a nuestros hijos hacia comprar bíblicamente. Vamos a ver qué significa esto de hacer esto bíblicamente. Exigir, más bien educar también podría ser a nuestros hijos al cuidado de los recursos y también a la generosidad. Vamos primero con ser agradecidos, ¿cierto? Si nosotros los padres no somos personas agradecidas, créame que nuestros hijos tampoco lo van a hacer, ¿ok? Entonces, esto no es tanto de una puesta en escena, no es como que, bueno, para que mi hijo sea agradecido, mis hijos, yo voy a ser agradecido, para que ellos me vean, digamos, como una puesta, como una actuación, no. Genuinamente debemos ser agradecidos, de modo que nuestros hijos lo vean. E incluso tener, y en esto sí a veces fallamos porque podemos ser agradecidos, pero tenemos que tener la intencionalidad de hacerlo. Y siempre, y siempre. Ahí tenemos que muchos de nosotros recuperar esa oración en la comida, que a veces la achicamos demasiado, ¿no? No sé, por lo menos en mi experiencia a veces nos pasa que vivimos tan apurados que a veces ni siquiera nos damos el tiempo necesario para agradecer la alimentación y en el contexto familiar eso es muy importante.
porque como también yo mismo he dicho en otras oportunidades, damos todo por sentado. Entonces, dar gracias al Señor, cosas como el alimento, va enseñando también a nuestros hijos a ser agradecidos. ¿Qué decir cuando llega algo, cierto? O cuando le dan un regalo. Acá, por ejemplo, hay un tata en el edificio y él siempre tiene un dulce para los niños, para la Grace en particular. La Grace lo ve y lo primero que va a hacer, antes de saludarlo incluso, tira su manito para que le dé el dulce. Y nosotros siempre le decimos, mi esposa que lo ve más, yo también le digo, hija, le decimos tata, saluda al tata y gracias. Tenemos que ser insistentes en ello. Y nosotros mismos tenemos que mostrar el ejemplo porque somos espejos. Entonces, dar gracias en todo, de modo que también nuestros hijos sean personas agradecidas. Comprar bíblicamente frente a ellos, ¿cierto? Aquí debemos procurar que nuestros hijos evalúen, ¿cierto?, las cosas que van a comprar. Y el pastor acá da el ejemplo de que sus hijos se acercan para preguntarle, ¿cierto? Eh, Mira, papá, me gustó esto, pero por favor revisa porque puede haber otro más barato, ¿sí? Entonces, a eso se refiere el autor con comprar bíblicamente. No necesariamente a que siempre sea lo más barato, ¿cierto? Pero que exista una conciencia del valor de las cosas y que eso se pueda transmitir a los niños. A veces con mucha facilidad se le compran cosas a los niños, ¿sí? Y eso obviamente va generando un un tipo de consumidor, y es el que lo quiere todo ya, porque como siempre se le dieron las cosas muy rápido, muy fácil, va a heredar ese mismo comportamiento hacia el futuro y en algún punto va a colapsar, en algún punto de su vida va a colapsar, y eso va a ser una caída estrepitosa, hermano. Así que el Señor nos ayude también en ese sentido. El tercer punto se desprende del anterior y es precisamente los ayuda a comprar bíblicamente. Ellos deben tener lo mejor. Ah, bueno, aquí viene un tema, ¿cierto?, de los padres, ¿cierto? Que a veces con la mejor de las intenciones, los papás quieren, me pasó con mis papás, que nosotros los hijos tengamos mejores cosas que ellos, tengamos mejor situación que ellos. Y aquí incluso el pastor habla de que los hijos me representan a mí, por lo tanto ellos deben tener lo mejor. Pero tenemos que cuidarnos con ese tipo de cosas. Porque otra vez, si mis hijos tienen que tener mejores cosas que yo, y eso va a estar a un alto costo, como es por ejemplo mi ausencia como padre, ahí hay que equilibrar, hermano. O sea, si yo para darle lo mejor a mis hijos en lo material, tengo que estar los 7 días de la semana trabajando sin poder verlos ni estar con ellos. Ese es un costo, hermanos, que usted solo va a tener réditos económicos, materiales, pero se va a perder el desarrollo de sus hijos. Entonces ahí claramente no es el énfasis que el Señor espera de nosotros. Y aquí otra vez, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos este tipo de pensamientos, llegamos a pensar que lo material sustituye a lo relacional, hablando un poco del tema de la compensación económica, ¿cierto? De la compensación a través de cosas materiales. Si yo no puedo estar, pero yo te regalo tu PlayStation, yo te regalo un auto cuando tú cumplas 18 años y cosas de ese tipo. Eso va cargando, así como la publicidad carga la mente, nuestra mente, la de los niños, ese tipo de actitudes también. Y tenemos que pedirle al Señor nos dé claridad al respecto e ir redimiéndonos de todo aquello, nosotros mismos. Eh, Hermanos, si no vemos esto con la seriedad que tiene, difícilmente vamos a cambiar. Vamos a cambiar. Como lo que yo decía el domingo, si el pecador no se ve como pecador, nunca va a necesitar al Salvador. Si nosotros no reconocemos que tenemos problemas en nuestros manejos económicos y que nuestro manejo económico no está glorificando al Señor, no lo vamos a enmendar. Por mucho que revisemos este libro y lo leamos, no lo vamos a enmendar. Tenemos que reconocer que es un pecado delante del Señor, que hemos actuado mal y que necesitamos que Dios nos ayude a reformarnos en este aspecto de la economía, hermanos.
Eh, exige exige a tus hijos cuidado y generosidad. Aquí el pastor hace un llamado, ¿cierto?, al dar, a enseñar a nuestros hijos a dar, en el sentido de que eh, si hay cosas, por ejemplo, juguetes o ropa que ya no estemos utilizando, que los niños no estén utilizando, hacer, guiar a los niños a que ellos mismos vean la necesidad de otros niños y puedan compartir eso. También son mensajes poderosos, ¿no? Mira, hijo, tú este pantalón ya no lo estás ocupando, está en muy buenas condiciones porque tú creciste. Piensa en a quién se lo puedes regalar. Definitivamente ese tipo de actitudes también van marcando, ¿cierto?, el corazón de los niños. Así que esos 4 puntos respecto de la crianza de los niños. Em, Permítame leer los últimos, la conclusión que el autor hace, el segundo párrafo. Vivir con contentamiento, como Pablo nos muestra, requiere confiar en la providencia de Dios, tener disposición a aprender, estar satisfecho con poco y depender de Cristo. ¿En qué sentido se requiere esta dependencia? En estar convencidos en nuestro interior de que Cristo es suficiente, o más que suficiente. En Él tenemos lo que necesitamos para sentirnos plenos, hermano. ¿Ve cómo compite esa idea con lo de hoy, con el materialismo? Nuestro destino está seguro. Su presencia está con nosotros. Su sacrificio borra nuestros pecados y nuestras transgresiones son perdonadas. El presente es controlado por el Señor y nuestro destino está sellado en Cristo. Estamos de principio a fin en las manos del Señor. Amén. Esto transforma incluso la manera en que compramos las cosas y enseñamos a nuestros hijos a usar el dinero, procurando ser buenos mayordomos. Así que así terminamos este capítulo 4. Eh, me, me pareció un muy buen capítulo. Bueno, en general el libro, hermano, está muy, muy bien escrito. Así que aquellos que lo quieran adquirir y leer, le va a hacer mucho. A mí me está abriendo los ojos en muchos sentidos y en otros apuntalando y redireccionando, afinando o apuntando más finamente en ciertas cosas. Así que espero esté siendo de contribución a los que participamos en el Zoom, como a los que pudiesen verlo también después a través del YouTube. Así que vamos a terminar este capítulo y vamos a pausar la grabación.